Hola, hoy vamos a hablar de una de las injusticias más grandes y más ignoradas en Estados Unidos. Una injusticia que está determinando el futuro de millones de jóvenes antes de que siquiera tengan la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer. Una injusticia tan profunda, tan sistemática, que cuando la entiendes completamente es imposible no preguntarte cómo un país que se llama a sí mismo la tierra de las oportunidades permite que esto continúe. Vamos a hablar de la desigualdad educativa que enfrentan los estudiantes latinos en Estados Unidos. Y antes de que sigas escuchando, quiero que entiendas algo. Esto no es un problema pequeño que afecta a unas pocas personas. Estamos hablando de casi 14 millones de estudiantes latinos en escuelas públicas K-12. 14 millones. Eso es aproximadamente el 28% de todos los estudiantes en escuelas públicas estadounidenses. 1 de cada 4 estudiantes en este país es latino. Y la vasta mayoría de esos estudiantes están recibiendo una educación significativamente inferior a la que reciben estudiantes blancos. No un poco inferior, significativamente inferior. De maneras que son medibles, documentadas y absolutamente inaceptables. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es posible que en el año 2026, en uno de los países más ricos del mundo, tengamos un sistema educativo donde tu código postal determina la calidad de tu educación más que cualquier otro factor? La respuesta está en cómo se financian las escuelas públicas en Estados Unidos. Y una vez que entiendes el sistema de financiamiento, todo lo demás tiene sentido. Las escuelas públicas en Estados Unidos se financian principalmente a través de impuestos a la propiedad locales. Eso significa que el dinero para tu escuela viene de los impuestos que pagan los propietarios de casas en tu vecindario. Piensa en lo que eso significa. Si vives en un vecindario donde las casas valen $2 millones cada una, tu distrito escolar recauda impuestos sobre todas esas propiedades valiosas. Eso genera un presupuesto masivo para las escuelas. Si vives en un vecindario donde las casas valen $100,000, donde muchas personas rentan en lugar de ser propietarias, donde la base tributaria es pequeña, tu distrito escolar tiene una fracción de ese presupuesto. Y adivina dónde vive la mayoría de las familias latinas. En vecindarios de bajos ingresos con valores de propiedad bajos. Lo que significa que las escuelas a las que van los niños latinos tienen presupuestos dramáticamente más pequeños que las escuelas en vecindarios ricos. Un estudio de Edbuild que mencioné antes encontró que los distritos escolares que sirven principalmente a estudiantes de color reciben $23,000 millones menos en financiamiento que distritos comparables que sirven principalmente a estudiantes blancos. $23,000 millones de brecha de financiamiento. A nivel individual, eso se traduce en aproximadamente $2,000 menos de gasto por estudiante por año. $2,000 no suena como mucho hasta que lo multiplicas por 13 años de educación K-12. Estamos hablando de $26,000 menos de inversión en cada estudiante latino comparado con estudiantes en distritos más ricos. ¿Y qué compran esos $26,000? Compran todo lo que hace que una educación sea de calidad. Compran maestros. En las escuelas bien financiadas, los salarios de maestros son competitivos. Eso significa que pueden atraer y retener a los mejores maestros. Maestros con años de experiencia, maestros con maestrías y doctorados, maestros que realmente saben cómo enseñar. En las escuelas que atienden a estudiantes latinos, los salarios son significativamente más bajos. Eso significa alta rotación. Los maestros llegan, se queman debido a las condiciones difíciles y el bajo pago y se van después de 1 o 2 años. Los estudiantes constantemente tienen maestros nuevos e inexpertos. Y no estoy culpando a esos maestros. Muchos de ellos son dedicados y están haciendo lo mejor que pueden. Pero la realidad es que la experiencia importa. Un maestro en su primer año simplemente no puede ser tan efectivo como un maestro que ha estado enseñando por 10 o 15 años. Un estudio del Learning Policy Institute encontró que las escuelas con altos porcentajes de estudiantes de color y estudiantes de bajos ingresos tienen el doble de probabilidad de tener maestros sin experiencia. El doble. Los estudiantes que más necesitan maestros experimentados son los que menos probabilidad tienen de tenerlos. Pero no es solo experiencia, también es calificaciones. Las escuelas de bajos recursos tienen tasas más altas de maestros enseñando fuera de su área de especialización.
Maestros de historia enseñando matemáticas porque no hay nadie más. Maestros de educación física enseñando ciencias. ¿Puedes imaginarte eso? Estás tratando de aprender cálculo y tu maestro es alguien cuyo título es en educación física, porque la escuela no pudo contratar un maestro de matemáticas real. Eso no es culpa del maestro. Es culpa del sistema que no proporciona los recursos para contratar personal apropiado. Ahora hablemos de tamaño de clase. En las escuelas bien financiadas, el promedio de tamaño de clase es de 15 a 20 estudiantes. Eso permite atención individualizada. El maestro puede notar cuando un estudiante está teniendo dificultades, puede proporcionar ayuda adicional. En las escuelas que atienden estudiantes latinos, el tamaño promedio de clase puede ser de 30 o 35 estudiantes. Algunos distritos tienen clases de 40. 40 estudiantes con un solo maestro. Es matemáticamente imposible dar atención individualizada con esas proporciones. El maestro está en modo de supervivencia, solo tratando de mantener el control de la clase, no digamos proporcionar instrucción personalizada. Hablemos de instalaciones. Visita una escuela secundaria en un suburbio rico. Es impresionante. Los edificios son modernos, las aulas tienen tecnología de punta, hay pizarras interactivas. Cada estudiante tiene una computadora portátil o una tablet. Los laboratorios de ciencias tienen todo el equipo que necesitas para experimentos sofisticados. Hay un auditorio con sistema de sonido profesional, un gimnasio enorme, campos deportivos bien mantenidos. Ahora visita una escuela secundaria en un vecindario latino de bajos ingresos. Los edificios tienen décadas de antigüedad y están deteriorándose. La pintura se está cayendo. Los baños están en mal estado. No hay aire acondicionado, o si lo hay, no funciona bien. En el verano, las aulas son intolerablemente calientes. En el invierno, la calefacción es inconsistente. No hay suficientes libros de texto. Los estudiantes tienen que compartir. O se los llevan a casa y luego los olvidan. Entonces el maestro tiene que improvisar. Las computadoras son de hace 10 años. Lentas. Muchas no funcionan. No hay suficientes para todos los estudiantes, entonces tienen que turnarse. Los laboratorios de ciencias están mal equipados. Tal vez hay algunos microscopios viejos, algunos tubos de ensayo, pero nada de lo que necesitarías para hacer los experimentos que están en el currículo estándar de ciencias de preparatoria. La biblioteca, si es que hay una, tiene libros viejos. Muchos están dañados o desactualizados. No hay un bibliotecario de tiempo completo. La biblioteca solo está abierta unas pocas horas al día. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No estamos hablando de diferencias menores. Estamos hablando de escuelas que parecen de dos mundos completamente diferentes. Y aquí está lo perverso. Los estudiantes de las escuelas con menos recursos están tomando los mismos exámenes estandarizados que los estudiantes en las escuelas ricas. Se supone que deben alcanzar los mismos estándares. Es como pedirle a dos corredores que compitan, pero uno tiene zapatillas profesionales y una pista bien mantenida, y el otro está corriendo descalzo en grava. Y luego, cuando el corredor descalzo no gana, lo culpamos por no esforzarse lo suficiente. Ahora hablemos del currículo. En las escuelas de bajos recursos hay una obsesión con los exámenes estandarizados, porque el financiamiento de la escuela, la evaluación del maestro, todo depende de esos puntajes de exámenes. Entonces las escuelas enseñan para el examen, memorización, repetición, hojas de ejercicios interminables, nada de pensamiento crítico, nada de creatividad, nada de las habilidades que realmente necesitas para tener éxito en la universidad o en una carrera. Los maestros odian esto. Los estudiantes lo odian, pero el sistema los fuerza a hacerlo. Mientras tanto, en las escuelas ricas, los estudiantes tienen acceso a un currículo rico y diverso. Clases AP en una docena de materias, programas de International Baccalaureate, clases selectivas en todo, desde robótica hasta producción de cine, desde economía hasta psicología. Tienen oportunidades de explorar sus intereses, de desarrollar pasiones, de tomar clases que los desafían intelectualmente de maneras que van más allá de memorizar hechos para un examen. Y esa brecha en experiencia educativa se acumula año tras año. Un estudiante latino en tercer grado en una escuela de bajos recursos que ya está un año atrás en lectura debido a recursos inadecuados, para octavo grado está 3 años atrás. Para cuando llega a la preparatoria, la brecha es tan masiva que es casi imposible cerrarla. Y aquí está algo crítico que mucha gente no entiende.
Esta brecha no existe porque los estudiantes latinos sean menos capaces. Existe porque el sistema los está fallando sistemáticamente. Hay este mito persistente de que las familias latinas no valoran la educación, que la cultura latina no enfatiza el logro académico, que los padres latinos no están involucrados en la educación de sus hijos. Todo eso es completamente falso. Es racismo disfrazado de análisis cultural. Las encuestas muestran consistentemente que los padres latinos valoran la educación tanto o más que otros grupos. Cuando preguntas a padres latinos qué es más importante para el futuro de sus hijos, la educación está en la parte superior de la lista. Pero valorar la educación no es suficiente cuando tu hijo va a una escuela con recursos inadecuados. No es suficiente cuando los maestros están cambiando constantemente. No es suficiente cuando el edificio se está cayendo a pedazos y no hay libros suficientes. Y muchos padres latinos enfrentan barreras para involucrarse en las escuelas de sus hijos. Barreras de idioma, muchos hablan principalmente español. Barreras de tiempo, están trabajando 2 o 3 empleos solo para sobrevivir. Barreras de conocimiento del sistema. Si nunca fueron a la escuela en Estados Unidos, no entienden cómo funciona el sistema. Eso no significa que no les importe. Significa que el sistema no está diseñado para acomodar sus circunstancias. Ahora, además de todas estas barreras estructurales, muchos estudiantes latinos están lidiando con desafíos adicionales que afectan su educación. Primero, barreras de idioma. Aproximadamente el 22% de los estudiantes latinos son clasificados como estudiantes del idioma inglés, ELL. Eso significa que están aprendiendo inglés mientras simultáneamente están tratando de aprender matemáticas, ciencias, estudios sociales en inglés. Eso es increíblemente difícil. Y la forma en que el sistema maneja a los estudiantes ELL es frecuentemente inadecuada. En lugar de invertir en programas bilingües de alta calidad que permitan a los estudiantes aprender contenido en su idioma nativo mientras aprenden inglés, muchas escuelas simplemente ponen a los estudiantes ELL en clases separadas, con menos recursos y expectativas más bajas. Y aquí está lo frustrante. Ser bilingüe es una enorme ventaja. Los estudiantes que hablan español e inglés tienen habilidades cognitivas mejoradas, tienen acceso a 2 culturas, tienen ventajas en el mercado laboral, pero el sistema trata el español como un déficit en lugar de un activo. En lugar de construir sobre la fortaleza que estos estudiantes ya tienen, el sistema trata de suprimirla. Segundo, pobreza. El 40% de los niños latinos viven en pobreza o cerca de la pobreza. 40%. La pobreza afecta la educación de innumerables maneras. Los niños que viven en pobreza tienen tasas más altas de inseguridad alimentaria. Es difícil concentrarte en la escuela cuando tienes hambre. Tienen tasas más altas de vivienda inestable. Algunas familias se mudan frecuentemente porque no pueden pagar la renta. Eso significa cambiar de escuela, lo que interrumpe el aprendizaje. No tienen acceso a recursos educativos en casa. No hay libros. No hay internet para hacer investigación. No hay un espacio tranquilo para hacer tarea. Muchos tienen que trabajar después de la escuela para ayudar a sus familias. Están trabajando turnos en restaurantes, en tiendas, en lugar de poder concentrarse en sus estudios. Y hay estrés familiar, cuando tus padres están trabajando múltiples empleos y apenas logrando sobrevivir. Cuando hay estrés constante sobre dinero, ese estrés afecta a los niños, afecta su capacidad de concentrarse, de aprender, de tener éxito académicamente. Tercero, el factor inmigración. Muchos estudiantes latinos viven con el miedo constante de que sus padres puedan ser deportados. Algunos estudiantes son indocumentados ellos mismos. Ese miedo es paralizante. Imagina ser un estudiante de preparatoria tratando de prepararte para la universidad, pero no sabes si tu familia va a estar junta el año que viene. No sabes si tú mismo vas a poder quedarte en el país. Ese nivel de incertidumbre y estrés hace que sea casi imposible planear para el futuro, hacer el trabajo de largo plazo que requiere tener éxito académicamente. Y después de la administración Trump 2.0, con las políticas que describí en el primer video, ese miedo se ha intensificado dramáticamente. Las operaciones de ICE en lugares como Minneapolis han aterrorizado a comunidades enteras. Los estudiantes faltan a la escuela porque tienen miedo de salir de sus casas. Los padres no van a las conferencias de padres y maestros porque tienen miedo de ser detenidos. Eso está directamente dañando la educación de miles de estudiantes. Ahora, después de navegar todas estas barreras durante 13 años,
Los estudiantes latinos que logran graduarse de la preparatoria enfrentan obstáculos masivos para acceder a la universidad. El primero y más obvio es el costo. La universidad en Estados Unidos es absurdamente cara. La matrícula promedio y las tarifas para una universidad pública de 4 años para estudiantes en el estado son aproximadamente $11,000 al año. Eso es solo matrícula. Agrega alojamiento y comida, estamos hablando de otros $14,000 al año. Libros y suministros, otros 1,200. Transporte, gastos personales, fácilmente estás mirando $30,000 al año. $120,000 para un título de 4 años. Para una familia de clase media con ingresos estables, ahorros, acceso a préstamos, eso es manejable. Difícil, pero manejable. Para una familia latina de bajos ingresos, que está viviendo de cheque en cheque, donde los padres están ganando salarios mínimos o cerca del mínimo, $120,000 es una fantasía. Es imposible. Y sí, hay ayuda financiera. El gobierno federal ofrece becas Pell para estudiantes de bajos ingresos. Los estados tienen sus propios programas. Las universidades ofrecen ayuda, pero navegar ese sistema es increíblemente complicado. El formulario FAFSA, la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, es notoriamente complejo. Más de 100 preguntas. Requiere información fiscal detallada. Requiere navegar terminología que es confusa incluso para personas con educación universitaria. Para familias donde los padres no hablan inglés, donde nadie ha ido a la universidad antes, donde tal vez no entienden completamente el sistema fiscal estadounidense. FAFSA es abrumador. Y muchas familias tienen miedo. Si hay cuestiones de estatus migratorio en la familia, hay miedo de que proporcionar información al gobierno pueda resultar en problemas. Entonces, algunas familias elegibles para ayuda significativa nunca la solicitan porque tienen miedo. Y luego está la falta de información. Muchos estudiantes y familias simplemente no saben que la ayuda financiera existe o no entienden cuánta ayuda podrían calificar para recibir. Asumen que la universidad es imposible de pagar, entonces ni siquiera intentan aplicar. Segundo obstáculo, orientación inadecuada. En las escuelas preparatorias en vecindarios ricos hay consejeros universitarios dedicados cuyo único trabajo es ayudar a los estudiantes con el proceso de aplicación universitaria. Esos consejeros ayudan a los estudiantes a identificar universidades que serían buenas opciones. Ayudan con ensayos, con solicitar ayuda financiera, con entender los plazos, con todo el proceso. En las escuelas donde la mayoría de los estudiantes son latinos, frecuentemente hay un consejero para 400 o 500 estudiantes. Ese consejero no solo está manejando orientación universitaria, también está manejando horarios, problemas de comportamiento, crisis familiares. No hay forma física de que puedan dar atención individualizada a cada estudiante. Entonces, muchos estudiantes latinos están navegando el proceso de aplicación universitaria completamente solos. Y es un proceso complicado, confuso, con docenas de plazos y formularios y decisiones. Sin orientación, es fácil cometer errores que pueden costarte admisión o ayuda financiera. Tercer obstáculo, preparación académica. Debido a la educación inferior que recibieron en K12, muchos estudiantes latinos no están completamente preparados para el trabajo de nivel universitario. No es que no sean inteligentes, es que no tuvieron acceso a los cursos rigurosos que los habrían preparado. Su escuela tal vez no ofreció suficientes clases AP. Tal vez no tuvieron maestros que los empujaran a asumir desafíos académicos. Tal vez pasaron tanto tiempo preparándose para exámenes estandarizados que nunca desarrollaron habilidades de pensamiento crítico. Entonces llegan a la universidad y luchan, especialmente en el primer año. Y sin sistemas de apoyo sólidos, muchos abandonan. Y aquí está la ironía cruel. Los estudiantes latinos que logran llegar a la universidad frecuentemente están más motivados, más trabajadores, más determinados que muchos estudiantes que tuvieron ventajas. Porque tuvieron que superar obstáculos masivos solo para llegar allí. Pero motivación no es suficiente cuando estás trabajando 30 horas a la semana para pagar la matrícula mientras tratas de tomar una carga completa de cursos. No es suficiente cuando eres el primero en tu familia en ir a la universidad y no tienes a nadie que te aconseje sobre cómo navegar el sistema. Los estudiantes latinos tienen tasas de graduación universitaria más bajas que estudiantes blancos. Pero no porque sean menos capaces,
porque están tratando de tener éxito sin los recursos y sistemas de apoyo que otros estudiantes tienen. Y aquí está lo que todo esto significa a largo plazo. La brecha educativa perpetúa la desigualdad económica generación tras generación. Los estudiantes latinos que no pueden acceder a educación universitaria de calidad tienen acceso limitado a empleos bien pagados. Terminan en trabajos de salario bajo, viven en vecindarios de bajos ingresos. Sus hijos van a las mismas escuelas con recursos inadecuados. Y el ciclo continúa. Es un sistema de estratificación de clases perpetuado a través de la educación. Y esto no es solo injusto para los individuos afectados, es malo para todo el país. Porque cada estudiante latino cuyo potencial es desperdiciado por un sistema educativo inadecuado es un doctor que podría haber salvado vidas, un ingeniero que podría haber innovado, un maestro que podría haber inspirado, un líder que podría haber cambiado comunidades. Estamos desperdiciando talento humano a una escala masiva. Y todos pagamos el precio por eso. Entonces, ¿qué necesita cambiar? Primero, necesitamos reformar fundamentalmente cómo se financian las escuelas públicas. El sistema actual, basado en impuestos a la propiedad locales, garantiza desigualdad. Necesitamos movernos hacia un sistema donde el financiamiento se distribuya equitativamente, donde las escuelas en vecindarios de bajos ingresos reciban más recursos, no menos, porque los estudiantes allí tienen más barreras que superar. Segundo, necesitamos invertir masivamente en maestros. Pagar a los maestros en escuelas de alta necesidad más, no menos. Proporcionar desarrollo profesional continuo. Reducir el tamaño de las clases para que los maestros puedan dar atención individualizada. Tercero, necesitamos infraestructura moderna en todas las escuelas. Ningún estudiante debería estar aprendiendo en un edificio que se está cayendo a pedazos. Ningún estudiante debería estar sin acceso a tecnología moderna. Cuarto, necesitamos programas bilingües de alta calidad que traten el español como un activo en lugar de un déficit. Quinto, necesitamos hacer la universidad asequible, universidad comunitaria gratuita, matrícula universitaria pública gratuita o muy subsidiada para familias de bajos ingresos. Simplificar FAFSA dramáticamente. Invertir en consejeros universitarios en cada escuela preparatoria. Y sexto, necesitamos sistemas de apoyo para estudiantes de primera generación en universidades, programas de tutoría, apoyo académico, ayuda para navegar la burocracia universitaria. Nada de esto es imposible, nada de esto es poco realista. Son inversiones que pagarían dividendos masivos, pero requieren voluntad política. Requieren que suficientes personas reconozcan que el sistema actual es fundamentalmente injusto y exijan cambio. Gracias por escuchar. Y te dejo con esto. ¿Cuánto más tiempo vamos a tolerar un sistema educativo que deliberadamente falla a millones de niños?